La vida en Valencia siempre había tenido un ritmo particular, una cadencia que me resultaba familiar. Los días transcurrían entre el bullicio del mercado central y la tranquilidad del parque de la Ciudadela. Sin embargo, en mi interior, una soledad profunda se había instalado, como una sombra que no se desvanecía. Mi esposo, atrapado en su trabajo, parecía haber olvidado la esencia de lo que éramos. Las conversaciones se habían vuelto escasas, los momentos compartidos casi inexistentes. Era como si cada uno habitara un mundo diferente. Una mañana cualquiera, mientras paseaba por el mercado, los colores vibrantes de las frutas y verduras parecían intensificarse a medida que mis pensamientos se oscurecían. Las risas de los niños y el bullicio de los vendedores contrastaban con mi melancolía. La vida continuaba su curso sin mí. Entre las paradas de embutidos y pescados frescos, vi a mi suegro. Su figura delgada y encorvada me sorprendió, no lo había visto desde el funeral de su esposa. Su rostro mostraba un dolor palpable, una tristeza que resonaba en mí. Aquel hombre había sido fuerte durante toda su vida, pero ahora parecía perdido en la inmensidad de su duelo. La pérdida lo había transformado, sus ojos reflejaban un abismo de soledad que resonó en mi corazón. Sin pensarlo dos veces, decidí acercarme. «Hola», dije suavemente. «¿Cómo estás?» Él levantó la mirada, como si despertara de un sueño profundo. «Sobreviviendo», respondió con un hilo de voz. «¿Y tú?» Mi respuesta fue un mero gesto, no podía articular lo que realmente sentía. La conversación fluyó tímidamente entre nosotros mientras recorríamos los pasillos del mercado juntos. Hablamos sobre trivialidades, las verduras frescas, el clima cambiante y los festivales que se acercaban. Pero cada palabra parecía llevar consigo un peso mayor. A medida que avanzábamos por el mercado, noté cómo su mirada se iluminaba al hablar de su difunta esposa. Cada recuerdo era un eco de felicidad perdida. Me resultó extraño sentirme atraída por esa vulnerabilidad, era como si él estuviera llamando a algo dentro de mí que también estaba roto. Cuando nos despedimos frente a una frutería, algo cambió en el aire entre nosotros. Una conexión silenciosa surgió sin previo aviso, como si ambos hubiéramos encontrado refugio en la soledad del otro. El día siguió su curso y regresé a casa con una mezcla extraña de emociones, tristeza por mi suegro y una inquietud creciente dentro de mí. La soledad en mi hogar era palpable, mi esposo no llegaría hasta tarde otra vez debido a compromisos laborales ineludibles. La noche cayó sobre Valencia mientras me sentaba sola en la cocina familiar, rodeada por el aroma del guiso que preparé sin ganas. Las risas familiares parecían ecos lejanos en mi mente. En ese instante recordé la mirada perdida de mi suegro y cómo había sentido una conexión inesperada con él. Los días pasaron y mis encuentros con él se hicieron más frecuentes, cada vez que nos veíamos en el mercado o coincidíamos casualmente en algún lugar del barrio del Carmen, nuestras conversaciones se volvían más profundas y significativas. Hablábamos sobre nuestras vidas perdidas y las sombras que nos acechaban día tras día. Un día decidí invitarlo a cenar a casa. Sabía que era arriesgado pero también necesario para ambos. La idea me llenó de nerviosismo. ¿Qué pensarían los demás? ¿Y si alguien nos veía? Pero la necesidad de compañía superó mis temores. Esa noche preparé todo con esmero, una mesa bien puesta con velas encendidas y música suave sonando al fondo para crear un ambiente acogedor. Cuando llegó me sorprendí al ver cómo sus ojos brillaban al entrar en mi hogar. Era como si hubiera encontrado un refugio después de mucho tiempo perdido. Durante la cena compartimos risas y recuerdos tristes por igual, creando un espacio donde ambos podíamos ser vulnerables sin miedo al juicio ajeno. Sin embargo, cada risa también traía consigo una punzada de culpa, sabía que traicionaba a mi esposo al abrirle las puertas a esta nueva relación. A medida que avanzaba la noche, nuestras miradas se encontraban más frecuentemente hasta que finalmente él rompió el silencio. «No sé qué estoy haciendo aquí», dijo con voz temblorosa, «pero siento que necesito este momento contigo». El aire entre nosotros se volvió denso mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente sobre la mesa. Esa simple conexión eléctrica hizo eco dentro de mí, deseé poder quedarme así para siempre. Sin embargo, antes de poder procesar lo que estaba sucediendo entre nosotros, escuchamos pasos en el pasillo.
era mi esposo regresando antes de lo esperado. El corazón me latía desbocado mientras trataba de ocultar la realidad ante sus ojos curiosos. La puerta se abrió lentamente y allí estaba él, cansado pero alerta ante algo inusual en el ambiente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con desconfianza mientras sus ojos recorrían rápidamente la escena. El tiempo pareció detenerse mientras yo buscaba palabras para justificar lo injustificable. Sabía que este momento cambiaría todo para siempre entre nosotros tres. La tensión creció hasta convertirse en una presión insoportable cuando miré hacia atrás hacia mi suegro. Sus ojos reflejaban tanto miedo como alivio al darse cuenta del riesgo al cual nos habíamos expuesto esa noche. Así comenzó nuestra historia entrelazada por la soledad y el deseo, dos almas perdidas buscando consuelo donde no deberían encontrarlo jamás. La cena estaba planificada para esa noche, un evento que nunca imaginé que se convertiría en un punto de inflexión en mi vida. La mesa estaba puesta con cuidado, cada plato y cubierto colocados con precisión. Sin embargo, el nudo en mi estómago crecía a medida que el tiempo pasaba y la ansiedad se apoderaba de mí. ¿Era correcto invitarlo a mi casa? La culpa me acompañaba como una sombra, pero la necesidad de compartir ese momento lo superaba. Cuando escuché el timbre, mi corazón dio un salto. Abrí la puerta y allí estaba él, con una sonrisa tímida que escondía su propio temor. Su presencia llenó el espacio de una forma que no había anticipado. Me sentí atrapada entre la emoción y el miedo a lo que podría suceder. Gracias por invitarme, dijo mientras entraba. El aroma de la comida recién hecha flotaba en el aire, pero no podía concentrarme en eso. Mis pensamientos estaban dispersos, preguntándome si este era un error monumental. La cena transcurrió entre risas nerviosas y silencios cargados. Cada bocado parecía más pesado que el anterior, como si cada uno llevara consigo el peso de nuestras decisiones. Durante esos momentos compartidos, nuestras miradas se cruzaban con una intensidad que me hacía sentir viva y culpable al mismo tiempo. ¿Cómo te sientes?, preguntó él al ver mi expresión preocupada. Solo confundida, respondí sin poder ocultar mi vulnerabilidad. La conversación fluyó hacia nuestras vidas, nuestras soledades y las pérdidas que habíamos enfrentado. Él habló de su esposa con una mezcla de tristeza y cariño que me hizo desear poder aliviar su dolor. En ese instante comprendí que ambos estábamos buscando algo más allá del consuelo, anhelábamos conexión. El ambiente se volvió más íntimo cuando él tomó mi mano sobre la mesa. El roce fue eléctrico, un recordatorio palpable de lo que sentíamos el uno por el otro. La distancia emocional entre nosotros se evaporó lentamente mientras compartíamos historias del pasado y sueños perdidos. De repente, sin pensarlo dos veces, me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave al principio, lleno de dudas y temores, pero pronto se tornó más profundo, como si estuviéramos tratando de llenar un vacío enorme entre nosotros. La realidad nos golpeó después del primer contacto, nos separábamos rápidamente, mirando alrededor como si alguien pudiera haber sido testigo. «Esto no está bien», susurré con voz temblorosa. Él asintió con la cabeza, pero sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y desesperación. «Lo sé», respondió casi en un susurro. El resto de la cena pasó en silencio tenso, las palabras parecían insuficientes para expresar lo que ambos sentíamos ahora. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y no podía dejar de pensar en las consecuencias de este encuentro furtivo. Después de cenar, decidimos dar un paseo por el parque cercano para despejar nuestras mentes. La brisa nocturna acariciaba nuestro rostro mientras caminábamos juntos bajo las luces tenues del lugar. Las hojas crujían bajo nuestros pies y los sonidos lejanos de la ciudad parecían desvanecerse a nuestro alrededor. «¿Qué estamos haciendo?», pregunté mientras miraba hacia adelante, incapaz de enfrentar su mirada. «No estoy seguro», admitió él. «Pero siento algo contigo». Su honestidad me golpeó con fuerza, era lo mismo que yo sentía pero tenía miedo de aceptarlo plenamente. A medida que avanzábamos por los senderos del parque, cada paso parecía acercarnos más a una decisión inevitable. «Debemos ser cuidadosos», dije finalmente al detenerme junto a un banco vacío rodeado por flores nocturnas. «Lo sé», respondió él mientras tomaba mis manos entre las suyas nuevamente. «Pero no puedo evitarlo».
La conexión emocional era innegable, compartimos nuestras soledades como si fueran secretos guardados durante demasiado tiempo. Hablamos sobre lo difícil que había sido para él lidiar con la pérdida y cómo yo me sentía atrapada en un matrimonio donde ya no había amor ni cercanía. Esa noche fue mágica pero aterradora al mismo tiempo. Sabía que estábamos jugando con fuego sin darnos cuenta del daño potencial que podríamos causar a nuestros seres queridos. Sin embargo, cada palabra intercambiada parecía sellar nuestro destino juntos. Al volver a casa esa noche después del paseo, decidí invitarlo nuevamente a cenar en unos días. Sería nuestra oportunidad para explorar esta nueva conexión sin reservas ni miedos aparentes. Pero al mismo tiempo surgió una voz interior advirtiéndome sobre los riesgos. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Y si mi esposo comenzaba a sospechar? Sin embargo, la idea me llenó de emoción. Quizás esto podría ser un nuevo comienzo para ambos o tal vez solo una ilusión pasajera alimentada por nuestra soledad compartida. Los días siguientes pasaron lentamente mientras esperaba ansiosamente nuestra próxima reunión clandestina. Cada momento se sentía como una eternidad llena de posibilidades prohibidas. La tensión crecía dentro de mí mientras pensaba en cómo manejar esta situación sin causar daño a nadie más. Finalmente llegó el día tan esperado. Todo estaba preparado para recibirlo nuevamente en mi hogar, platos exquisitos cocinados por mí misma y una atmósfera cargada de expectativa flotando en el aire. Cuando sonó el timbre esa noche después del trabajo, mis manos temblaban ligeramente al abrir la puerta nuevamente ante su presencia familiar. Era como si nada hubiera cambiado pero todo estuviera diferente al mismo tiempo. «Hola», dijo él sonriendo mientras entraba con cautela como quien sabe que está cruzando límites invisibles pero irresistibles al mismo tiempo. «Hola», respondí sintiendo como mis latidos aumentaban ante su cercanía palpable nuevamente. A medida que avanzábamos hacia la cocina donde había preparado todo cuidadosamente para nuestra velada especial juntos esa noche. Un sonido interrumpió nuestro momento. Un mensaje entrante proveniente del teléfono móvil olvidado sobre la mesa resonó en medio del silencio creciente entre nosotros dos. El sonido del mensaje resonó en la cocina, interrumpiendo la atmósfera cargada de anticipación. Miré a mi suegro, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Sabía que no debíamos estar juntos así, pero esa noche en medio de la calidez de la cocina familiar, todo parecía posible. «Es solo un mensaje», dije con un tono que pretendía ser despreocupado mientras me acercaba al teléfono. El nombre en la pantalla me hizo detenerme, era el de mi esposo. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que podría significar. «¿Todo bien?», preguntó él, su voz suave y llena de inquietud. «Sí, solo, es trabajo», respondí sin poder evitar un ligero temblor en mi voz. No quería que supiera que su presencia había transformado mi hogar en un refugio donde la soledad se desvanecía. Decidí ignorar el mensaje por un momento y centrarme en lo que realmente importaba, nosotros dos. Me acerqué a él sintiendo como la distancia entre nuestros cuerpos se acortaba. La tensión era palpable, ambos queríamos dar ese paso, pero el miedo nos contenía. Nuestros labios se encontraron por primera vez, un roce suave que encendió una chispa entre nosotros. Fue un instante robado a la realidad, donde las preocupaciones y el mundo exterior desaparecieron. Pero rápidamente nos separamos, como si hubiéramos sido sorprendidos por una mirada ajena. «Esto no debería estar pasando», murmuró él con voz temblorosa. «Lo sé», respondí mientras me apartaba un poco, intentando recuperar el control sobre mis pensamientos. «Pero, no puedo evitarlo». La conversación quedó suspendida en el aire denso de emociones encontradas. La culpa comenzaba a asomarse entre nosotros como una sombra amenazante. Sabía que cada momento compartido era un paso más hacia lo desconocido, hacia algo que podría destruir nuestras vidas. En ese instante decidí cambiar de tema para aliviar la tensión. «He preparado tu plato favorito», le dije mientras intentaba sonreír sin éxito. La cocina se llenó del aroma del guiso que había cocinado con tanto esmero. Él sonrió tímidamente y su mirada se iluminó al ver la mesa dispuesta con velas y flores frescas del mercado central de Valencia. «Es hermoso», dijo mientras tomaba asiento. Mientras cenábamos, las risas y las historias compartidas comenzaron a fluir nuevamente entre nosotros. Pero cada risa estaba teñida de una inquietud subyacente.
el temor a ser descubiertos acechaba en cada palabra pronunciada. De repente escuchamos el sonido del timbre de la puerta resonar por toda la casa. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en quién podría ser. Mi corazón latía con fuerza mientras me miraba fijamente a los ojos. No puede ser, susurré casi para mí misma. ¿Quién es?, preguntó él con voz baja pero firme. No lo sé, respondí mientras me levantaba lentamente para ir hacia la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior, sabía que este momento podía cambiarlo todo. Al abrirla, encontré a un amigo de mi esposo parado allí con una sonrisa despreocupada en su rostro. Hola. Vine a ver cómo están. No sabía que tenías compañía. Mi mente entró en pánico, cada segundo contaba y necesitábamos actuar rápido para no levantar sospechas. Hola, qué sorpresa, logré decir mientras trataba de mantener una expresión neutral. ¿Puedo pasar?, preguntó sin esperar respuesta y entró sin más ceremonias. Mi suegro se quedó inmóvil detrás de mí, como una sombra asustada esperando ser descubierta. La tensión creció al instante, sabía que teníamos que encontrar una manera de salir airosos de esta situación inesperada. Solo estamos teniendo una cena tranquila, dije tratando de sonar casual mientras conducía al amigo hacia el salón donde había dejado todo preparado antes de nuestra cena privada. Mientras hablaban sobre trivialidades del día a día, me senté cerca de ellos tratando de mantenerme tranquila y serena aunque mis pensamientos eran caóticos. Cada risa del amigo era como un recordatorio del riesgo al que estábamos expuestos, cada palabra podía hacer tambalear nuestra frágil conexión. El tiempo parecía transcurrir lentamente hasta que finalmente el amigo decidió marcharse tras unos minutos interminables llenos de nerviosismo y miradas furtivas entre nosotros dos. Cuando cerré la puerta detrás suyo, sentí como si hubiera liberado aire contenido durante demasiado tiempo. Eso fue cerca, dijo él respirando profundamente como si hubiera estado conteniendo su propio aliento durante toda la visita inesperada. No puedo seguir así, respondí con sinceridad mientras buscaba sus ojos para transmitirle lo importante que era para mí este momento compartido aunque estuviera lleno de riesgos y complicaciones emocionales. Él asintió lentamente pero su mirada reflejaba preocupación por lo que esto significaría para nosotros en adelante. Cada decisión ahora tenía peso, cada encuentro podía llevarnos más lejos o destruirnos por completo. Entonces sonó nuevamente mi teléfono móvil sobre la mesa, otro mensaje entrante interrumpió nuestro tenso silencio nuevamente. Esta vez era más urgente, no volveré esta noche. Era mi esposo quien cancelaba su regreso inesperadamente debido a compromisos laborales imprevistos. La noticia me dejó helada, aunque debía sentir alivio por tener más tiempo junto a él, también sabía que esto complicaría aún más nuestra situación secreta e inestable. Mis pensamientos estaban revueltos ante esta nueva revelación, ¿sería esto una oportunidad o simplemente un camino hacia más confusión? La vida parecía jugar con nuestras emociones como si fuéramos piezas en un tablero donde nadie podía predecir los movimientos siguientes. Él tomó mi mano suavemente bajo la mesa, ese gesto simple me reconfortó momentáneamente ante el torbellino emocional dentro mío pero también intensificó mis dudas sobre lo correcto o incorrecto en esta situación tan compleja. La noche avanzaba lentamente mientras ambos pensábamos en las decisiones difíciles por venir y cómo enfrentaríamos las consecuencias si decidíamos continuar este camino lleno de incertidumbre e intriga emocional. La noche continuó envolviéndonos en un silencio cargado de emociones. El aroma del guiso que había preparado aún flotaba en el aire, pero ya no era el centro de nuestra atención. La luz tenue del comedor parecía crear un refugio, un espacio donde los problemas del mundo exterior se desvanecían por un momento. Sin embargo, la realidad siempre estaba al acecho. El sonido de las llaves en la puerta me sacudió. Mi corazón dio un vuelco al reconocer que mi esposo estaba regresando antes de lo previsto. Miré a mi suegro, y el miedo cruzó por su rostro. En ese instante comprendí que nuestras decisiones estaban a punto de ser puestas a prueba. ¿Qué hacemos?, susurró él con una mezcla de ansiedad y determinación. No sé, respondí sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí. La idea de que todo pudiera desmoronarse en un instante me aterraba. A medida que los pasos se acercaban, decidí actuar con rapidez.
Ve al salón, le dije y él se levantó con la agilidad que su edad le permitía, desapareciendo por la puerta mientras yo intentaba recomponerme. Mi esposo entró con una sonrisa en el rostro, ajeno a la tormenta que había estado gestándose en nuestra casa. He tenido un día largo, comentó mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Su mirada buscaba la mía, pero me sentía como una actriz atrapada en una obra trágica. ¿Quieres cenar?, pregunté tratando de sonar natural. Claro, pero primero necesito cambiarme. Se dirigió hacia el pasillo y yo respiré hondo, intentando calmarme. Las palabras no pronunciadas flotaban entre nosotros como fantasmas. Mientras él se cambiaba, me dirigí al salón para asegurarme de que todo estuviera en orden. Mi suegro me miró desde la esquina del sofá, su expresión era una mezcla de preocupación y deseo por encontrar una solución. No puedo seguir así, dijo en voz baja. ¿Y qué propones?, le respondí casi sin pensar. La situación se volvía cada vez más complicada y cada palabra parecía tener más peso del que podía soportar. No sé, tal vez deberíamos dejar esto atrás, sugirió él con tristeza en los ojos. No puedo simplemente olvidarlo, respondí con firmeza. Había algo entre nosotros que era más fuerte que cualquier razón lógica o moralidad impuesta por las circunstancias. La cena transcurrió entre conversaciones triviales y miradas furtivas hacia el salón donde mi suegro permanecía oculto tras el mueble. Cada risa forzada de mi esposo resonaba como un eco distante, mi mente estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde hallé consuelo inesperado. Después de cenar, decidimos salir al pequeño patio trasero para disfrutar del aire fresco nocturno. La luna brillaba intensamente sobre Valencia, creando sombras danzantes entre las plantas del jardín. Mi esposo tomó mi mano mientras caminábamos juntos, su toque era familiar pero no despertaba en mí la calidez deseada. ¿Te sientes bien? Te noto distante, comentó él con preocupación genuina. Solo estoy cansada, respondí rápidamente mientras luchaba contra el tumulto emocional dentro mío. En ese momento decidí dar un paso hacia lo desconocido. Voy a buscar algo dentro, dije antes de entrar apresuradamente a casa para encontrarme con mi suegro nuevamente. Cuando llegué al salón, él me miró fijamente, había una mezcla de anhelo y desesperación en sus ojos. No podemos seguir así, insistió otra vez. No puedo dejarte ir, afirmé sin pensar demasiado en las consecuencias de mis palabras. Así fue como tomamos una decisión impulsiva. Pasamos la noche juntos sin pensar en lo que eso significaría para nuestras vidas o para los demás involucrados. Fue un acto impulsivo derivado del deseo de escapar momentáneamente de nuestra realidad opresiva. A medida que nos sumergíamos en esa conexión prohibida, sentí como las paredes comenzaban a cerrarse a nuestro alrededor, cada susurro compartido era como un ladrillo añadido a nuestra prisión emocional. Pero también había algo liberador en esa complicidad secreta. Éramos dos almas perdidas buscando consuelo mutuo ante nuestras soledades abrumadoras. Sin embargo, esa sensación duradera fue interrumpida abruptamente cuando escuché el sonido familiar del coche estacionándose frente a casa nuevamente. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que mi esposo regresaba otra vez antes de lo esperado. La adrenalina corrió por mis venas mientras trataba de encontrar una salida rápida para evitar ser descubiertos. Debemos separarnos ahora mismo, susurré angustiada mientras empujaba suavemente a mi suegro hacia el pasillo oscuro donde podría ocultarse hasta que todo pasara. La tensión era palpable mientras escuchábamos los pasos acercarse lentamente hacia nosotros. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras tratábamos desesperadamente mantener nuestras emociones bajo control y ocultar nuestros secretos más profundos ante el mundo exterior. Finalmente logré abrir la puerta principal justo cuando mi esposo entró por ella. Ambos intercambiamos miradas nerviosas antes de que pudiera reaccionar completamente ante lo sucedido dentro de casa minutos antes. ¿Dónde estabas?, preguntó él con curiosidad genuina mientras yo intentaba mantenerme firme frente a su cuestionamiento constante sobre mis acciones recientes e inexplicables cambios emocionales. Solo necesitaba aire fresco, respondí tratando nuevamente de sonar convincente aunque sabía perfectamente que mis palabras no eran suficientes para cubrir lo inevitable. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz tarde o temprano.
La noche avanzó lentamente mientras todos nos acomodábamos nuevamente, sin embargo, sabía muy bien que este juego peligroso solo podía terminar mal si no tomábamos decisiones más sabias pronto. El eco del silencio llenó cada rincón hasta convertirlo en insoportable. ¿Cuánto tiempo podríamos sostener esta farsa? La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Valencia, pero la luz no podía disipar la sombra que se había instalado en mi corazón. La nota encontrada en casa resonaba en mi mente como un eco persistente. Las palabras escritas con una caligrafía temblorosa me llenaron de inquietud. ¿Qué está pasando entre ustedes?, cuestionaba, dejando claro que alguien había empezado a sospechar. Mientras preparaba el desayuno, la culpa me envolvía como una niebla espesa. Mi esposo aún no había regresado de su viaje, y eso me daba un respiro momentáneo, pero cada minuto que pasaba se convertía en un recordatorio de lo frágil que era nuestra situación. La cocina, normalmente cálida y llena de risas, parecía un campo de batalla donde luchaban mis emociones. Almorcé sola en la mesa familiar, sintiéndome atrapada entre dos mundos. La soledad me abrazaba con fuerza, cada bocado se volvía pesado y difícil de tragar. El recuerdo de las noches compartidas con él se colaba entre mis pensamientos, llenándome de anhelos y miedos. ¿Era posible que nuestra conexión fuera más fuerte que las cadenas del deber? Decidí salir a caminar al parque de la Ciudadela. La naturaleza siempre había sido mi refugio, el murmullo del agua y el canto de los pájaros solían calmar mi mente inquieta. Pero esa mañana, incluso el aire fresco parecía cargado de tensión. Mientras paseaba por los senderos bordeados de árboles, vi a un grupo de jóvenes riendo y disfrutando del día. Esa alegría contrastó con mi propio pesar. De repente un mensaje llegó a mi teléfono, era él. ¿Podemos hablar? Su mensaje era sencillo pero cargado de significado. El corazón se me aceleró mientras buscaba un lugar tranquilo para responderle sin ser vista por nadie. Sí, respondí rápidamente sabiendo que cada palabra contada era una cuerda más atada a este juego peligroso. Nos encontramos en un pequeño bar del barrio del Carmen, un lugar donde las conversaciones fluían entre risas y brindis. Al entrar su mirada me encontró al instante, había algo en su expresión que me hizo sentir vulnerable y expuesta. Nos sentamos en una esquina apartada donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Debemos hablar sobre lo que está sucediendo, comenzó él con voz grave. No podemos seguir así, respondí con firmeza aunque el temblor en mis manos traicionara mi seguridad. Él asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Quiero lo mejor para ti, para todos nosotros. La conversación se tornó más profunda a medida que discutíamos nuestras emociones y preocupaciones sobre lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta. Era evidente que ambos sentíamos la presión creciente sobre nuestros hombros, el peso del secreto nos oprimía como una losa pesada. Podría separarme, sugirió él repentinamente, sus palabras colisionando con mis pensamientos como un rayo inesperado. ¿Separarte de tu familia? La idea parecía descabellada e imposible de aceptar. No puedes hacer eso. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en mi lugar?, preguntó él, desafiándome a enfrentar la realidad que ambos habíamos estado evitando. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una nube oscura, sabía que no podía evadir esa pregunta por más tiempo. Mi vida estaba marcada por decisiones difíciles, seguir adelante con esta relación o regresar a la monotonía de mi matrimonio vacío. Mientras hablábamos, una sensación abrumadora invadió la habitación. ¿Podríamos realmente romper nuestras cadenas y buscar algo más auténtico? Pero justo cuando comenzábamos a explorar esa posibilidad, escuchamos risas familiares desde la entrada del bar. Unos amigos comunes entraron sin previo aviso. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de cuán cerca estábamos del abismo. Debemos irnos, murmuré apresuradamente mientras intentábamos disimular nuestra incomodidad detrás de sonrisas forzadas. Una vez fuera del bar, caminamos juntos por las calles adoquinadas hacia el parque nuevamente. La brisa suave acariciaba nuestro rostro mientras el caos interno continuaba agitando nuestras almas. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente al detenerme bajo un frondoso árbol donde nadie podía vernos claramente. Entiendo, respondió él con voz baja pero firme.
Pero no quiero perderte. La verdad era que yo tampoco quería perderlo, sin embargo, cada paso hacia adelante parecía estar cargado con consecuencias inevitables. Al despedirnos ese día, la incertidumbre nos envolvió como una manta pesada. Ambos sabíamos que nada sería igual después de esta conversación crucial. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá con expresión seria. Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta nuevamente ante sus ojos inquisitivos. ¿Dónde has estado?, preguntó sin preámbulos. La pregunta resonó en mí como un tambor lejano. No podía evitar sentirme culpable por ocultarle todo lo sucedido mientras él intentaba ser parte activa de nuestra vida familiar nuevamente tras su viaje prolongado. No he ido muy lejos, solo necesitaba aire fresco, respondí evasivamente mientras trataba de mantener la calma ante su escrutinio silencioso. La tensión creció entre nosotros hasta volverse palpable. Sabía que debía ser honesta antes o después sobre mis sentimientos contradictorios hacia su padre, pero hoy no era ese día. Mientras cenábamos juntos, una comida fría e insípida, noté cómo su mirada cambiaba sutilmente hacia mí. Había comenzado a sospechar algo más profundo detrás de mis sonrisas nerviosas y respuestas vagas. Esa noche no pude dormir bien. Los pensamientos giraban incesantemente en torno al futuro incierto que nos esperaba si decidíamos continuar este camino peligroso juntos o si debíamos renunciar antes de caer demasiado profundamente en este laberinto emocional complicado. El amanecer trajo consigo nuevos dilemas y preguntas sin respuesta. Mientras preparaba café esa mañana, noté cómo los rayos del sol iluminaban la cocina vacía, un reflejo perfecto del vacío emocional que comenzaba a consumirnos lentamente, cuando escuché un sonido proveniente del pasillo. Era una puerta cerrándose suavemente. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar aquella nota hallada anteriormente. ¿Habría alguien más enterado? Las dudas comenzaron a sembrar semillas inquietantes dentro mío mientras miraba por la ventana hacia afuera buscando alguna señal clara sobre qué camino tomar. El futuro se presentaba incierto ante mí mientras el eco del silencio llenaba cada rincón nuevamente. El día siguiente amaneció con un cielo gris que parecía reflejar mi estado interior. Mientras preparaba el desayuno, la tensión en el aire era palpable. La nota que había encontrado aún me atormentaba. ¿Qué pasaría si alguien se enteraba de nuestra relación? La idea de ser descubierta me llenaba de ansiedad. Mi esposo había comenzado a llegar más temprano a casa, y eso solo intensificaba mi inquietud. Mientras servía el café, escuché el sonido de la puerta al abrirse. Era él, con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su cansancio. «Buenos días, cariño», dijo, pero su mirada se detuvo en mí por un instante más del que consideré normal. «¿Todo bien?», preguntó con un tono que insinuaba preocupación. «Sí, todo bien», respondí tratando de sonar convincente. Pero en mi interior, las dudas seguían creciendo como una sombra oscura. La idea de perderlo todo por un momento de debilidad me aterrorizaba. A medida que avanzaba el día, decidí salir a dar un paseo al parque de la Ciudadela para despejar mi mente. La belleza del lugar siempre había sido un refugio para mí. Al caminar entre los árboles y escuchar el canto de los pájaros, recordé los momentos compartidos con mi suegro, las risas, las charlas profundas sobre la vida y la muerte, todo parecía tan lejano y tan cercano al mismo tiempo. En ese momento, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era él. «¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo». Mi corazón dio un vuelco. La mezcla de emoción y temor me hizo dudar por un instante. ¿Qué podría estar pasando? Cuando llegué a nuestro lugar habitual en el bar del barrio del Carmen, lo encontré esperando con una expresión seria en su rostro. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaba frente a mí. «He estado pensando mucho últimamente». «¿Sobre qué?», pregunté sintiendo que la conversación tomaría un giro inesperado. «Sobre nosotros», respondió con voz entrecortada. «No sé cuánto tiempo más puedo seguir así sin que alguien lo descubra». Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. «Yo también he pensado en eso», admití mientras mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa. «La situación es complicada». En ese instante entraron unos amigos suyos al bar y la tensión se hizo palpable entre nosotros. Teníamos que ser cuidadosos, no podíamos permitir que nadie sospechara nada.
Intentamos cambiar el tema, hablando sobre trivialidades mientras nuestros corazones latían al mismo ritmo acelerado. Después de unos minutos incómodos, decidimos salir a caminar por las calles estrechas del barrio para alejarnos del bullicio del bar y poder hablar con tranquilidad. Creo que deberíamos tomar una decisión, dijo finalmente él mientras caminábamos junto a la muralla antigua. No puedo seguir así sin saber qué quieres hacer. Las palabras me golpearon como una ola imparable. No sé si estoy lista para dar ese paso, respondí sinceramente. De repente noté que mi esposo aparecía a lo lejos, caminaba hacia nosotros con paso firme y decidido. El pánico se apoderó de mí al ver su figura acercarse cada vez más. ¿Qué haces aquí?, le pregunté rápidamente mientras intentaba mantener la calma. Te estaba buscando, respondió él sin mirar a nadie más que a mí. Su mirada intensa me hizo sentir expuesta y vulnerable. No te preocupes, solo estábamos dando un paseo, intervino mi suegro tratando de suavizar la situación. Pero mi esposo no parecía convencido, sus ojos destilaban desconfianza mientras nos observaba detenidamente. ¿Paseo? No sabía que necesitaba salir tanto, dijo con ironía antes de dirigirse hacia mí nuevamente. Decidí cambiar de tema rápidamente para evitar cualquier confrontación. Vamos a casa. Con eso comenzamos a caminar juntos hacia nuestro hogar, el silencio entre nosotros era tenso e incómodo. Al llegar a casa, me encontré con otra sorpresa, había una visita inesperada en nuestra sala, amigos de mi esposo estaban allí riendo y compartiendo anécdotas sobre viejos tiempos. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de risas y otro cargado de secretos oscuros. Mientras intentaba integrarme en la conversación trivial sobre fútbol y vacaciones pasadas, sentí una mirada fija sobre mí, era él sentado junto al sofá con expresión seria pero distante. Me dio escalofríos pensar en cómo nuestra realidad podría desmoronarse ante cualquier comentario imprudente o mirada curiosa. La noche avanzó rápidamente entre risas nerviosas y miradas furtivas hasta que finalmente todos comenzaron a marcharse uno tras otro dejando solo a mi esposo y a mí en casa nuevamente. ¿Por qué no me dijiste que ibas a salir?, preguntó él cuando ya estábamos solos nuevamente, su tono era acusatorio pero también lleno de preocupación genuina. No quería preocuparte, respondí tratando de justificarme sin revelar nada más profundo ni comprometerme aún más con mis decisiones recientes. La noche continuó pesando sobre mis hombros como una carga inaguantable hasta que finalmente logré escapar hacia nuestra habitación bajo pretextos banales como estar cansada o necesitar descansar después del largo día. Al entrar al cuarto oscuro y silencioso busqué refugio en mis pensamientos mientras recordaba aquel viejo álbum familiar hallado días atrás, imágenes congeladas en el tiempo donde todos parecían felices e inocentes ante las complicaciones del amor y la vida misma. Sin embargo, esa noche algo cambió dentro mío, decidí abrirlo nuevamente para explorar los recuerdos escondidos detrás de cada página amarillenta. Las sonrisas familiares contrastaban fuertemente con mis sentimientos actuales, cada fotografía contaba historias perdidas entre risas olvidadas e ilusiones rotas. Fue entonces cuando encontré una foto particular, una imagen antigua donde aparecía yo junto a mi suegro durante una celebración familiar hace años atrás. Ambos sonriendo despreocupadamente ante la cámara sin saber lo que vendría después. La conexión emocional se volvió abrumadora al recordar aquellos momentos sencillos donde todo parecía posible. Justo cuando estaba sumida en esos recuerdos nostálgicos escuché pasos acercándose desde el pasillo. Mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de ser descubierta, tenía miedo pero también anhelos encontrados por descubrir qué significaría realmente dar ese paso final hacia lo desconocido. La puerta se abrió lentamente revelando no solo la figura familiar sino también nuevas verdades escondidas tras cada palabra no dicha. La figura familiar que apareció en la puerta era mi esposo, con una expresión de cansancio que se había vuelto habitual. Su presencia me hizo sentir un torbellino de emociones. La mezcla de culpa y deseo seguía presente como un eco en mi mente. Él se acercó y su mirada se detuvo en mí con curiosidad. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó sin disimular su sorpresa. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Cómo podía explicarle lo que realmente estaba sintiendo? El silencio se volvió denso entre nosotros, como un manto que cubría la verdad que no podía salir a la luz.
Mi mente se debatía entre la lealtad hacia él y el deseo de explorar lo que había comenzado con su padre. Solo pensaba en cosas, respondí finalmente intentando sonar casual. Él asintió, pero su mirada no se apartaba de mí. Era evidente que algo le inquietaba. En ese momento el teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo la tensión del instante. El nombre que apareció en la pantalla me hizo temblar, era mi suegro. En un impulso decidí ignorar la llamada, no estaba lista para enfrentar esa conversación. ¿No vas a contestar?, preguntó mi esposo, notando mi reacción. No es nada importante, dije rápidamente, tratando de restarle importancia. La conversación continuó en un tono monótono, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. La idea de escapar junto a él seguía rondando por mi cabeza. La propuesta había sido tentadora y aterradora al mismo tiempo. ¿Qué significaría dejar todo atrás? ¿Podría ser realmente feliz? Cuando finalmente mi esposo se despidió para irse a trabajar, el alivio y la angustia me invadieron al mismo tiempo. La puerta se cerró tras él y el silencio volvió a reinar en casa. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar. Unos minutos después, decidí revisar el mensaje del suegro. Con cada palabra escrita sentía como mi corazón latía más rápido. ¿Te gustaría escaparte este fin de semana? Solo tú y yo. La emoción me invadió mientras imaginaba lo que podría ser esa aventura prohibida. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre mí. ¿Era realmente eso lo que quería? Las palabras de mi madre resonaban en mis oídos. Las decisiones difíciles son las que definen quiénes somos. Me pregunté si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto. Justo cuando estaba sumida en esos pensamientos profundos escuché pasos acercándose desde el pasillo nuevamente. Esta vez era mi hija, quien entró sin previo aviso. «Mamá, ¿estás bien?» «Te vi muy pensativa», dijo con preocupación. Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta. Era como si pudiera ver más allá de mis palabras y captar mis secretos ocultos. «Solo tengo muchas cosas en mente», respondí evasivamente. Ella se sentó a mi lado y suspiró con fuerza antes de hablar nuevamente. «A veces es bueno hablar sobre lo que sentimos, especialmente cuando hay tanto en juego», comentó con sabiduría inesperada para su edad. Su comentario me sorprendió, nunca había pensado que pudiera entenderme tan bien. Pero no podía abrirle las puertas a mis dudas y temores más profundos sin ponerla en una posición incómoda. «Es solo cosas del trabajo», dije rápidamente para desviar la conversación hacia un terreno seguro. Pero ella no se dejó engañar tan fácilmente, sabía cuando algo no cuadraba. «Mamá, no tienes que ocultarme nada. Todos enfrentamos decisiones difíciles», insistió suavemente. «A veces hay que arriesgarse por lo que realmente queremos». Las palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando al amanecer, eran ciertas pero también dolorosas. ¿Qué quería realmente? ¿Era suficiente seguir viviendo esta vida cómoda pero vacía? En ese instante recibí otro mensaje, era un recordatorio del evento familiar del fin de semana próximo al cual debía asistir con mi esposo y nuestra hija. Una parte de mí deseaba estar allí para mantener las apariencias, otra parte anhelaba huir hacia lo desconocido junto a él. La conversación con mi hija tomó un giro inesperado cuando ella mencionó algo sobre amor verdadero y elecciones difíciles. A veces tenemos miedo de perder lo conocido por algo incierto, pero tal vez eso es lo que nos hace vivir realmente, dijo con una madurez sorprendente para su edad. Sus palabras calaron hondo en mí, cada frase parecía tocar fibras sensibles escondidas bajo capas de rutina diaria y conformismo. En ese momento comprendí cuán perdida estaba entre dos mundos, el amor familiar tradicional y una conexión intensa e inesperada con su abuelo viudo. Mientras intentaba procesar todo esto, volví a mirar el mensaje del suegro. ¿Te gustaría escaparte este fin de semana? Esa invitación era tentadora, podría ser una oportunidad para liberarme del peso emocional que llevaba consigo esta vida monótona y solitaria. Sin embargo, justo cuando pensaba dar respuesta al mensaje, escuché como la puerta principal se abría nuevamente. Era mi esposo otra vez, había olvidado algo importante antes de salir.
El pánico me invadió al pensar qué pasaría si él descubría el mensaje o notara algo extraño en mí. Su rostro mostraba preocupación mientras buscaba sus llaves perdidas por toda la casa. Yo intentaba actuar natural mientras luchaba contra los latidos acelerados de mi corazón asustado. En medio del caos interno escuché un leve sonido proveniente del sofá donde había dejado caer el teléfono antes. Era una notificación nueva. Te espero, decía aquel mensaje tan cargado de promesas oscuras e incertidumbre. Mi marido levantó la vista justo cuando tomé el teléfono para silenciarlo rápidamente. Su expresión cambió al notar cómo reaccioné ante aquella alerta inesperada. El aire entre nosotros se volvió tenso mientras la verdad empezaba a deslizarse peligrosamente hacia la superficie sin poder evitarlo. El silencio se volvió ensordecedor tras la revelación de mi marido. La tensión era palpable como un hilo frágil a punto de romperse. Miré su rostro buscando alguna señal que me indicara cómo proceder. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en el teléfono, y la confusión se transformó rápidamente en desconfianza. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa, mientras su mano se cerraba sobre el dispositivo. No podía mentirle. La verdad me quemaba por dentro y sabía que no había vuelta atrás. En mi interior, una tormenta de emociones luchaba por salir a la superficie. La culpa me invadía, pero también una extraña sensación de alivio al enfrentar lo inevitable. Comencé, pero las palabras se atascaban en mi garganta. En ese instante el sonido del timbre interrumpió nuestra conversación. Mi corazón dio un vuelco. Era él, mi suegro, que había decidido venir sin avisar. Miré a mi marido y vi cómo su rostro se tornaba pálido al escuchar el timbre. ¿Vas a abrir?, me preguntó con un tono que dejaba entrever su creciente inquietud. La puerta crujió al abrirse y allí estaba él, con una expresión serena pero cansada. Su mirada buscó la mía y en ese momento entendí que todo estaba a punto de cambiar. Hola, dijo él con voz suave. No quería interrumpir. Mi marido lo miró con desconfianza, pero no podía dejar que eso nos detuviera. Tenía que ser honesta. Hay algo que necesito decirte, dije sintiendo cómo las palabras salían con dificultad. Necesito hablar contigo. La atmósfera era densa mientras mis dos mundos chocaban frente a mí. El suegro entró en la casa como si nada estuviera ocurriendo, su presencia era un recordatorio de todo lo que había estado sucediendo en secreto entre nosotros. Mi marido cruzó los brazos y frunció el ceño al ver cómo él se sentaba en el sofá sin prisa alguna. ¿De qué se trata?, preguntó él, tratando de mantener la calma en su voz. Era el momento decisivo. Debía elegir mis palabras con cuidado para no desatar una tormenta aún mayor. Pero antes de poder articular una respuesta coherente, la puerta del salón se abrió bruscamente y entró nuestra hija. ¿Qué pasa aquí?, preguntó ella al ver las tres caras tensas ante ella. El caos se desató en un instante. Mi marido miró a nuestro hijo mientras yo intentaba encontrar una salida a esta situación inesperada. Mi suegro parecía entender la gravedad del momento y decidió levantarse para marcharse. No podía arriesgarse a ser parte del conflicto familiar que estaba por estallar. No es lo que parece, dije rápidamente mientras él comenzaba a dar un paso hacia atrás. Pero mi hija ya había captado algo más profundo en la situación, sus ojos brillaban con curiosidad e incredulidad. ¿Por qué está aquí tu padre?, preguntó ella directamente a mí. Mis pensamientos eran un torbellino, cada segundo contaba para decidir si debía seguir adelante o retroceder para proteger lo poco que quedaba de nuestra familia intacta. Entonces mi marido rompió el silencio. Dímelo. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? Las palabras flotaron en el aire como flechas lanzadas sin rumbo fijo. La verdad estaba ahí, esperando ser revelada mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Sabía que este era el momento más difícil de todos, todo lo que había construido podría desmoronarse ante mis ojos si no actuaba con decisión. Mi suegro dio un paso hacia mí como si quisiera protegerme del embate emocional que se avecinaba, sin embargo, eso solo intensificó las llamas del conflicto latente entre ellos dos. La tensión crecía como una ola gigante dispuesta a romper todo lo que encontraba a su paso. En medio del caos familiar, decidí dar un paso adelante.
He estado viendo a tu padre, mi voz temblaba al pronunciar aquellas palabras prohibidas. Me siento sola y él me ha brindado apoyo durante este tiempo difícil. Un silencio sepulcral llenó la habitación tras mis palabras. La mirada incrédula de mi hija y el furor contenido de mi marido eran indescriptibles. Era como si hubiera arrojado una bomba en medio de nuestra vida cotidiana, cada uno procesando la realidad desde perspectivas completamente diferentes. Mi suegro miró hacia abajo evitando cualquier contacto visual. Entendí entonces que él también estaba lidiando con sus propios sentimientos encontrados sobre toda esta situación inesperada. El peso del secreto compartido nos había unido, pero ahora parecía convertirse en un abismo insalvable entre nuestras familias. La ira brotó por fin del pecho de mi marido. No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras intentaba buscar consuelo entre los dos hombres más importantes de mi vida, uno representando el pasado y otro simbolizando un futuro incierto lleno de promesas rotas y decisiones difíciles por tomar. Justo cuando pensábamos que lo peor ya había pasado, sonó nuevamente el timbre de la puerta. Alguien más llegaba para complicar aún más las cosas. Mis manos temblaban mientras avanzaba hacia la entrada con miedo e incertidumbre sobre quién podría ser esta vez y qué consecuencias traería consigo esa visita inesperada. Al abrirla lentamente me encontré cara a cara con una figura familiar. Una amiga cercana venía acompañada por otra persona cuya presencia hacía eco de antiguas historias compartidas entre nosotros tres. Y así fue como comprendí que este nuevo capítulo apenas comenzaba a escribirse. Cada decisión futura podría llevarnos hacia caminos oscuros o hacia nuevas oportunidades. Pero ya nada sería igual después de aquel día fatídico donde todas las verdades salieron finalmente a flote.